es imposible que nosotros podamos garantizar o lograr niveles de precios estables como en el pasado, mientras los precios del barril de petróleo estén al alza. Carlos, ¿y no será posible que el gobierno renuncie al overhead, a lo que se gana por galón de gasolina a fines de reducir el precio de la gasolina? Porque te voy a decir una cosa, es difícil para un pobre pagar pasajes como se está pagando ahora y como se va a pagar con un nuevo aumento de los precios del transporte. ¿No será que el gobierno pudiera renunciar a esos 80 pesos que se gana por galón? No es que se gana, son impuestos simplemente, sobre un artículo que nosotros no producimos, y sobre un artículo además que lamentablemente tú sabes mejor que yo que los precios son racionalizadores del consumo, aunque aquí eso como que no da resultado. Eso no cuadra aquí. Pero si la gente, si tú le llevas el producto a un precio bajo, lo mismo que pasa con los vicios, lamentablemente en este caso hay otros elementos, como la preocupación por los sectores de menores ingresos. Claro, y porque la gente tiene que salir a trabajar. Pero tú no puedes vender un producto que no producimos a un precio que no refleje lo que es algún elemento que desestimule el consumo. Sí, pero si tú comparas a nivel internacional, pues discúlpame, si tú comparas a nivel internacional, los precios que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, no te llega con Estados Unidos no se puede, con Estados Unidos nunca no podemos compararlo con Estados Unidos, pero si tú entras en la página de la OPEC, te vas a encontrar con que hay países que tienen hasta un 60% de impuestos sobre los combustibles. Hasta un 60%. O sea, República Dominicana es el país que tiene el nivel más alto de gravamen sobre los combustibles. Pero además, recuérdate que ese impuesto se fijó para evitar primero el medalaganario movimiento de alza y baja. En segundo lugar, es una fuente del Estado, una fuente de ingresos para el Estado que representa alrededor del 15%. Y muy eficiente. De los ingresos internos. Sí, pero muy eficiente. Pero eficiente si cada vez que yo voy a no hay forma de evadirlo. Porque no hay forma. Hay una empresa que se encarga de lo que es la distribución, ¿no? Y el Estado recibe eso sin mucho... No, porque eso es automático. Pero te digo, no tiene una cadena de agentes de retención. Porque cuando la gasolinera te la vende a ti, ya se la pagó a la suplidora. Claro, pero adicionalmente a eso, ¿sabes qué es lo que yo veo? Que al final todo se va a transferir en precios internos de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque una empresa cuando compra la gasolina más cara, el gasoil más caro, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Transferirlo al costo de producción. Pero fíjate el problema. Vamos a suponer que se quiten los impuestos, que sería una medida simpática, muy simpática para los consumidores. Pero yo no digo quitarla totalmente, o reducirlo. Que se reduzca un poco. Ok, pero si tú reduces los impuestos en una finanza pública que tienen déficit, que no se ha podido dar respuesta a lo que son los requerimientos del Fondo Monetario, y tú sabes bien que la quita revisión está trancada. Hay un punto, por lo menos, podríamos hablar de eso más adelante, que parece que se va a ir flexibilizando. Lo del subsidio, por ejemplo, a la CDE. Uno de los tranques. Sí. El otro es el de las finanzas públicas. Pero el subsidio de la CDE implica, como quiera, una flexibilización en el déficit público, porque de ahí es que sale. Claro. Entonces, si tú me le quitas impuestos a esa fuente, que ya hemos dicho, es una fuente muy interesante y además muy eficiente, tienes que buscar otra fuente para sustituirla, porque desde el año 2004 acá, la presión fiscal, tú sabes bien que ha bajado hasta situarse alrededor de un 13%. 13.3%. Entonces, se le puede quitar. Pero ¿cuáles podrían ser fuentes alternativas? Yo lo digo y yo insisto en esto, no para hacerme gracioso, ni porque entiendo defender a determinados sectores, sino que yo hablo de la clase baja, ¿sí? La gente de menores ingresos. Está bien, pero la clase baja es esa clase de escasos ingresos, ¿no? Esa clase es la totalidad de los que compran combustible. No, claro que no. No, entonces sería injusto. Pero es justo entonces venderle combustible al que tiene un vehículo de lujo, que hay muchos, que este país ha roto récord en vehículos todoterreno. Entonces tú te lo vas a tener que vender igual a ese. Y eso es injusto también. Bueno, es un producto difícil de tú poder focalizar. Entonces no hay forma de que podamos disminuir los precios de los combustibles. No hay forma. La forma más adecuada sería cobrar de forma universal, de manera universal, y entonces compensar a los que le dan servicio, que también son de muy difícil administración y se prestan para distorsiones y otras, ciegos. O sea, no es fácil, no es fácil, pero yo siempre creo que se logra una mayor eficiencia en la administración de cualquier ingreso fiscal
reflejando lo que el mercado establece, porque cualquier precio que tú definas que vaya en contra del mercado, llámese salario mínimo, llámese alquiler, con cual que sea el servicio o el producto, te va a crear distorsiones. Carlos, la discusión de los empresarios y los trabajadores sobre aumento salarial. Estamos en el mes de abril, a mediados del mes de abril, casi terminando. La antesala de mayo. Abril, antesala de mayo, del Día de los Trabajadores también. Y hay una diferencia amplia de casi 20% en términos de lo que es la propuesta de los empresarios y la propuesta de los trabajadores. Y también la discusión es que los trabajadores quieren que se aumente hasta 50,000 pesos y los empresarios dicen que solamente al salario mínimo. Eso tendrá un efecto en los costos de las empresas también, que es un elemento que se añade a lo que hablamos anteriormente. Claro. Ya quisiera yo que fuera hasta 50,000, porque a lo mejor nos toca algo. Bueno, pero no, pero ¿qué va? Primero, ellos saben perfectamente que el alcance del Comité Nacional del Salario, con el organismo tripartito, no tiene facultad para establecer salarios más allá de lo que es el salario mínimo, en este caso el salario mínimo no sectorizado. Que fue una trampa en la que cayeron, Pero ellos siempre ponen cuando se aprobó eso. Pero ellos siempre ponen ese punto ahí, ¿no? Ahora bien, cometieron también un error de llevar un proyecto de ley al Congreso para que se haga de manera general. Pero todos esos son mecanismos de presión. Ahora bien, te voy a decir algo. Por primera vez yo veo que el sector laboral lleva una propuesta razonable. El 30% que ellos plantean para negociar, porque todo el mundo sabe que la primera propuesta para negociar, ¿no? Es razonable, y me dicen que fue basada en estudios. Y ahora, el sector patronal que no llevó propuesta, elaboró una después en la segunda reunión. No, lo que pasa es que inteligentemente el sector patronal, ¿qué es lo que hace? ¿Sabe negociar? No, tomar la referencia al Banco Central. Claro, entonces ellos llevaron la canasta familiar 10,000 pesos. Pero ellos saben que tampoco es esa. O sea, no es de sorprenderse que el sector patronal lleve la más baja y que el sector laboral lleve la suya más alta. Eso no es de sorprenderse. Ellos llevaron lo que sería una indexación, no un aumento, una indexación. Pero una indexación del pasado. Ese es el punto. 11.8. Entonces, tan solo ya ahora con ese informe del Banco Central, ¿no?, ya se te va casi a un 13. Sí. Pero eso no es nada. Es cada 2 años, que yo creo que eso también hay que revisarlo, que la frecuencia sea mayor. No, que eso debe ser automático. Indexarlo anualmente, pero podría ser una indexación, que no es aumento. Sí. Entonces, ellos plantean que el reajuste del pasado y esperar 2 años más entonces sobre esa base, no me parece una propuesta sensata. Sí se podría, yo creo que esto está dentro de lo que se debería contemplar, hacerlo en 2 etapas. O sea, por lo menos de un 15 a un 20 ahora y dejar automático para el año entrante, qué sé yo, un 10 o un 25. Pon tú que de los trabajadores... no puede ser parte de una negociación. Pero que los trabajadores bajen un 5, los empresarios suban un 15 ahora o un 20 y el otro el año que viene. Eso es perfectamente posible. ¿Y qué tú haces con la inflación de este año? No, por eso te digo, anticipar un 10, un 5 o un 10, lo que fuere, ¿no? Si no le va a dar el 30, un 5% ya aceptan un recorte de un 5. Tú puedes estar seguro de eso, ¿no? Entonces, dale un 15 ahora. Al final, los trabajadores quieren un aumento salarial. Claro. No importa. Y no debe de demorarse. Claro. Dale un 15 ahora y ponle un día automático para el año que viene. Pero prolongarlo, lo que hace que beneficia, ¿tú sabes a quién? A los patronos. Es como cuando tú me tienes como inquilino, tú me quieres subir el alquiler y nos trancamos por una diferencia de 500 pesos. Mientras tanto, con lo que no te estoy pagando de tranque, te voy a compensar a lo mejor, no digo yo el diferencial, te voy a compensar todo el tiempo de los reajustes. Entonces, los empresarios son los únicos beneficiarios con la prolongación del acuerdo. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en esta 5ª revisión, de alguna manera están estancadas, aunque dice el gobierno que va bien y el Fondo Monetario dice que la economía va bien, pero hay un tranque todavía. Se ha flexibilizado, por ejemplo, lo que es el subsidio que se había programado para este año de 350 millones a la CDE hasta 600 millones de pesos. ¿Qué efecto también tendrá eso en la economía, Carlos? Bueno, parece que es una manera de ir rompiendo el hielo, pero el otro tranque está en el resultado de las finanzas públicas. Mira, mantener ese acuerdo, incumplir ese acuerdo con el fondo, tú sabes bien que manda señales que no nos favorecen a los mercados internacionales. Sobre todo cuando nosotros tenemos deudas colocadas en los mercados internacionales y a nivel local la deuda del gobierno también es deuda. No, y vivimos buscando prestados. No, pero la deuda del gobierno es deuda en el mercado de valores también. Sí. Y eso afecta a lo que es la cotización de los títulos del gobierno. Podría deteriorar el tipo de cambio, pero además
de que nos limita lo que sería el desembolso de acuerdo con el fondo, también lo que está previsto con el Banco Mundial y con el BID, que está contemplado en el presupuesto. De manera que a la economía no le conviene ese tranque. Parece que hay una flexibilización con lo de la electricidad, pero el asunto